Felices Pascuas de Resurrección. Bueno, Estamos resucitados. Aquí estamos felices de estar todas y todos juntos y juntas. Vamos a iniciar el día de hoy con esta serie de encuentros que los tenemos programados para una vez al mes sobre Biblia y sinodalidad. De antemano, el equipo Reviclar está muy agradecido con todas y con todos por estar aquí con nosotros y por aceptar esta invitación. Hablar de sinodalidad, pues ya todos hemos venido haciendo este camino, ya más de un año algunos. En él nosotros vamos a reconocer toda la pluralidad, vamos a reconocer el poder ser incluyentes. Es un camino que hemos iniciado como iglesia en el cual ustedes y yo somos iglesia y nos sentimos que somos responsables y que somos protagonistas de este camino que hemos iniciado y que se basa en esos tres pilares que también ya los hemos venido trabajando, en la participación, en la misión que tenemos todos como iglesia, en esa comunión que tenemos que tener todas y todos. Esos son los tres pilares fundamentales en este trabajo sinodal. Y bueno, siéntanse todas y todos bienvenidos a estos espacios que los hemos hecho con mucho amor, que los vamos a tener una vez al mes hasta el mes de noviembre. Y más vamos a iniciar este momento, este encuentro, con una oración que hacemos siempre que nos reunimos en los equipos sinodales. Y decimos todas y todos juntos, lo podemos hacer con el micrófono encendido o apagado. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre, el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, sintámonos todos bienvenidos y bienvenidas y vamos a darle paso a Jaime Michea, que nos va a presentar en esta tarde a nuestro expositor, a nuestro ponente que nos va a llevar este taller, este encuentro del día de hoy. Jaime. Bueno, gracias Linda, gracias a todos por estar. Voy a silenciar los micrófonos y bueno, como ven ya estamos grabando para que después quienes quieran puedan compartir y volver a ver esta presentación. Yo con mucho agrado, la verdad, les quiero decir que les quiero presentar al Padre Jesús Antonio Wensense Hetter, ¿no? Yo le preguntaba por sus apellidos, que me costó un poco pronunciarlos, si no está mal, me felicito a mí mismo. Bueno, nació un 25 de diciembre, ahora entiendo por qué se llama Jesús, ¿no? Nació en Paraguay, en Roque González de Santa Cruz. Actualmente entiendo que está trabajando y haciendo un servicio en la formación de seminaristas. Vive en Ciudad de México y su labor pastoral siempre ha estado enfatizada en el tema bíblico y litúrgico también. Se ordenó sacerdote en 13 de junio de 1987. Primero fue incardinado en la diócesis del Salto, en Uruguay, donde fue coordinador de la Escuela Bíblica Itinerante en los años 95 al 99, fue párroco en el Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Paysandú, en Uruguay. Desde el 2005 al 2017
trabajó en la implementación de la animación bíblica en las parroquias donde ha estado, y también ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal del Uruguay entre el 85 y el 91, y también docente en la Facultad de Teología de Monseñor Mariano Soler en Montevideo. Ya lo hemos conocido, ya ha compartido con nosotros. Él ha sido coordinador en un principio del Cono Sur de la FEBIC, y actualmente es el coordinador de la FEBIC-LAC a nivel de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Curitiba, Brasil, y es licenciado en Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico Romano. Si lo buscan en las redes, se van a encontrar que tiene una innumerable producción y escritos, también basado mucho en la experiencia de la animación bíblica o la lectura comunitaria. Así que, Padre Jesús, te doy las gracias por compartir y aceptar tan gratamente esta invitación que te hemos hecho para compartirnos y empezar estos diálogos que queremos hacer entre Biblia y sinodalidad. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad, me siento honrado de poder estar con ustedes. Más allá de que cada una de ustedes esté trabajando en algo tan fascinante como es la palabra de Dios, creo que hay un plus, y el plus es que como congregación, creo que los claretianos, es al menos lo que Jaime nos contó, que yo conozca, es la única congregación en el mundo que tiene un departamento que funciona en vista a lo que es la animación bíblica. Por eso el privilegiado soy yo y les agradezco de corazón. Me encantó lo que dijeron al inicio, de que va a ser una serie de encuentros. Gracias por darme para el puntapié inicial. Y esto, la verdad que es como un acordeón. Esto, estamos en un tema nuevo, y como tal es un tema que se está desarrollando. Yo les propongo hacer esta presentación a partir de 3 precis, entonces, para ir teniendo claro algunas cosas. Y quisiera terminar con una alusión a lo que es nuestra propuesta bíblica, con los matices propios que yo veo ahí, que este tema de la sinodalidad, los que trabajamos en Biblia, hace mucho tiempo que lo estamos haciendo. Pero más allá de eso, quisiera hacer un abuelo de pájaro o abuelo de satélite, un camino, y ver cómo nosotros en la iglesia hemos tenido continuamente mojones que nos han ayudado a tener un norte dentro de lo que es el andar de la iglesia. Por ejemplo, después del 65, después del Vaticano II, hasta hace unos años se escuchaba mucho la palabra ayornamiento. Entonces, y esa palabrita, que puede ser muy linda porque es italiano, viene a reflejar toda una actitud. Una actitud que justamente refleja una búsqueda. Y ese ayornamiento tuvo un punto
que a los que trabajamos en Biblia nos sirve mucho, que es Evangelii Nunciandi, de Pablo VI. Y Pablo VI hace una afirmación dentro de las muchas que puede tener un documento sobre la evangelización, habla de anuncio explícito de Jesucristo. Y esto entonces muestra y es lo que creo que nosotros trabajamos y es parte de, creo que de los problemas que producimos, porque nuestro acercamiento o nuestra búsqueda de Jesús parte de la palabra. Entonces, eso ya marca una actitud muy diferente a muchos otros grupos, por no llamar movimientos. Entonces, ayornamiento, anuncio explícito de Jesucristo, y dentro, a mí me toca mucho esto porque era mi primer año de seminario, el famoso documento de Puebla. Y el documento de Puebla, cuando habla de opción preferencial por los pobres, está mostrando una clave hermenéutica para nosotros acercarnos o para nosotros buscar a ese Dios. También está la opción preferencial por los jóvenes, pero como que es el pariente pobre del documento. Entonces, años 78. Y ahí nos encontramos con Juan Pablo II, con la exuberancia de materiales que él hace. Yo me quedo con el planteo del final del milenio, con Novo Milenio Ineunte. Y Novo Milenio Ineunte habla de encuentro vital. Ya no es solo un conocimiento, un anuncio, sino se da un paso más que es encuentro vital. Y ahí eso que se toma de Lucas 5, remar mar adentro. Al comienzo del milenio se nos invita a remar mar adentro, meternos en esos ámbitos que normalmente no estamos, y eso sin duda marcó todo un estilo. Y aparece 2009 la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida, donde también de lo mucho que se va diciendo, queda algo que es discípulos misioneros. Para mí, cada vez que escucho discípulos misioneros, digo, se comieron a todo un evangelista, se comieron toda la obra lucana, porque la obra lucana es una obra que viene a reflejar el tema que es ser discípulos. Entonces, eso de ahí viene a ver, para mi gusto tendría que haber sido discípulos testigos misioneros, pero donde manda capitán no manda marinero, así que calladito. Y aquí viene es lo nuestro, que en el 2015 el Papa Francisco viene y él propone, o por los 50 años del Sínodo de los Obispos, entonces él hace un discurso, que ese va a ser el primer preci que les voy a presentar. Y
acabo de agregar a ese presi algo que está súper calentito, como es el Predicate Evangelio, sobre la reforma de la curia, que van a ver, uno dice, ¿y qué tiene que ver con nosotros la curia? Además de controlarnos, no es. Vamos a ver que el Papa habla que como toda propuesta es fácil anunciar. El problema es implementar. Y hay algo que no es menor, que creo que fue el banderazo para comenzar este tiempo en el que estamos, como fue la Asamblea Eclesial de noviembre del año pasado, que aunque se comentó poco después, yo creo que ya nos mostró un estilo que viene a dar. Entonces, este tema de la sinodalidad, entonces, no es un tema nuevo, sino que vamos a ver que hasta el Papa lo relaciona con Vaticano II. Entonces, esto es para mostrar cómo nosotros hoy somos privilegiados a la hora de nosotros estar en un momento absolutamente privilegiado de la historia de la Iglesia. Y la opción preferencial por los pobres, esa fue una opción de la Iglesia latinoamericana, aunque asumida por otros continentes, pero cuando hablamos de sinodalidad, nosotros estamos hablando de una propuesta para la Iglesia. Y eso es lo que te hace abrir los ojos para darnos cuenta que estamos ante un kairos. Yo creo que esto es un tiempo de Dios, un tiempo que nos muestra cómo el Espíritu Santo, a pesar de los pesares, sigue conduciendo a la Iglesia. Así que esta es la introducción y ojo que todo lo que diga nada es dogma. Algunos son interpretaciones que concretamente el segundo presi, yo voy a hacer mis comentarios y si no están de acuerdo, no hay problema, seguimos siendo amigos, pero podemos charlar. Quiero comenzar presentándoles este presi, que para mí es extremadamente importante porque a mí me ayuda a tener criterios a la hora de poder entonces ver si me meto o no me meto. Porque en esto, porque el gran problema es que hay muchas propuestas, unas más ocurrentes que otras, pero propuestas al fin. Pero cuando hablamos de sinodalidad, estamos hablando solo de estamos hablando de un nuevo cliché para la Iglesia. Entonces, por ejemplo, una iglesia en misión. Eso da la impresión que son estampitas de las Paulinas, pero cuando hablamos de sinodalidad, creo que nuestra actitud tiene que ser diferente, porque estamos ante un nuevo planteo de iglesia. ¡Wow! Y esto a mí me resulta muy fuerte. Entonces, aquí les coloco al pie de página o de pantalla
les coloco la cita, es el discurso del Papa Francisco en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre del 2015. Aula Paulo VI. Entonces, si comenzamos este discurso del Papa, viene a mostrarnos que nosotros estamos definitivamente en un momento del espíritu que ya van a ver que lo que va a caracterizar todo esto es este tema de la participación. Entonces, fíjense, así comienza el Papa diciendo que ha pretendido valorizar el Concilio Vaticano II, que constituye una de las herencias más preciosas de la última reunión conciliar. Y esto después hace alusión a que otros papas también hicieron comentarios sobre estos, pero queriendo ser fieles al tiempo que me dan, voy a omitir algunas cosas. Esta afirmación de aquí sí vale la pena tenerlo en cuenta. Cuando dice, el mundo en que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Hasta ahí no hay novedad. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y esto sí es algo que impresiona, como vieron, este es un discurso del 2015 que uno podría decir, bueno, otra cosa más que dice de las tantas que dicen que no tiene trascendencia. En cambio, todo lo que hoy estamos viviendo nos van confirmando que esto que él dijo no lo escribió un secretario. Esto es lo que él siente. Y esta diapositiva viene a contextualizarnos el momento donde estamos. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Sin, con, odos, camino. Con, camino. Estar en el mismo camino. Caminar juntos. Laicos, pastores, obispos de Roma, es un concepto, aquí viene el tema, es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Yo creo que esta afirmación es súper importante porque se da cuenta que aquí no estamos solo en un eslogan, sino que eso va a requerir un cambio de mentalidad. Y esto es más bien todo un tema de eclesiología, es el tema del bautismo, todos los bautizados estamos implicados, pero viene y cita al final cuando dice, desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos, muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Aquel famoso infalible incredendo. Por eso, esto de aquí, entonces, nos ayuda
nos ayuda a nosotros darnos cuenta que no estamos en una dinámica de grupo, en una dinámica de amontonamiento, de una juntadera. Estamos ante una propuesta que implica una nueva manera de nosotros vivir nuestra fe. Y esto es el infalible incredendo, y aquí habla o sigue enfatizando el tema de que todo bautizado, por el hecho de estar bautizado, tiene la misión de ser evangelizador. Entonces, como ven, aquí lo que se va a enfatizar va a ser el tema de la manera en que se va a proponer esta novela. Y habla del sensus fide. La Grey tiene su olfato para encontrar nuevos caminos que el Señor abre a la iglesia. Aquí ya encontraríamos, o esto sería para nosotros una definición de sinodalidad. Entonces, fíjense que esta diapositiva hace alusión al sínodo sobre la familia, que también lo hizo sobre el sínodo de los jóvenes, también lo hizo para el sínodo sobre la Amazonía, y dice: en esta convicción que me ha guiado cuando he deseado que el pueblo de Dios viniera consultado en la preparación de la doble cita sinodal sobre la familia. Pero también se hizo con los jóvenes y también se hizo con la Amazonía, como se ha hecho por lo general con cada lineamenta que anteriormente y concretamente la novedad, por ejemplo, de la Asamblea Eclesial es que la lineamenta no fue hecho o no fue solo para obispos, sino que se comenzó a abrir a los implicados o interesados directamente. Y aquí dice: ¿cómo sería posible hablar de la familia sin interpelar a las familias? Escuchar sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias. Entonces, y esto nos viene a mostrar entonces cómo se está ante una nueva manera de vivir nuestro ser iglesia. Y fíjense aquí entonces, el Papa comienza a dar las orientaciones precisas. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, claro, de la escucha del otro. Y una de las cosas que vamos a afirmar cuando veamos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, va a ser de que nadie tiene el monopolio del Espíritu. Y cuando hablamos de esto, hablamos también de esa presencia del Espíritu en el otro, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Entonces, y esto aquí podemos recordar el Shema Israel, escucha Israel, donde el escuchar no es que te entre por un oído y te salga por el otro. Es aquí ya encontramos otro aspecto de la sinodalidad. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos, aquí viene el tema, que
creo que esto es de las cosas que tienen que quedar claro. No es solo una reunión, perdonen si soy grosero, de amontonamiento. Aquí lo que se busca es, al escuchar al otro, escuchar al Espíritu. Por eso estamos ante una propuesta que en sí es transformadora. Y miren, aquí hace una afirmación, aunque no lo traduce, le puse la traducción, cuando dice, el camino sinodal comienza escuchando al pueblo, que participa también de la función profética de Cristo. Esto por el bautismo. Según un principio muy estimado de la Iglesia del primer milenio, quod omnes tangit ab omnibus tractari debet. Y la traducción es, lo que a todos toca debe ser tratado y aprobado por todos. Fíjense el cambio en el que estamos, porque en primer lugar están dando la palabra, en este caso se habla de los laicos, y se está cambiando el eje de la verdad. Ya la verdad no viene caída del cielo, sino que esa verdad o esa presencia y voz del Espíritu se la debe escuchar escuchando al pueblo. Y vuelve a hablar del don de la escucha de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo, la escucha del pueblo. Por eso, entonces, se habla de la fides tosius ecclesia. Se habla de esa manifestación de ese Dios en el todo de la iglesia y la conformidad de la iglesia a la voluntad de Dios. Por eso, en todo este discurso que se encuentra, yo sí creo que vale la pena leerlo. Y esto de aquí se desarrolla en algunos escritos que hay bastante sobre la sinodalidad, que es una seguidilla. Se parte de todo el pueblo de Dios invitado a dar su parecer. Algunos, los obispos, son los que reflexionan, pero uno es el Papa el que al final toma todo ese sentir. Por eso aquí afirma, el hecho que el sínodo actúe siempre cum petro e sub petro, por lo tanto, no solo cum petro, sino también sub petro, no es una limitación de la libertad, sino una garantía de la unidad. De hecho, que el único que tiene la garantía de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia es el sucesor de Pedro. Entonces, esto es lo que aparece en respecto de la escritura en ese discurso. Pero miren esta parte, y creo que esta parte es para aplaudir de pie, porque lo que dice el Papa nos ayuda a darnos cuenta que cuando hablamos de sinodalidad, nosotros hablamos de esto que está aquí como título, la sinodalidad, dimensión constitutiva de la iglesia. Y esto es, miren lo que dice, la sinodalidad como dimensión
constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo misterio jerárquico si comprendemos que, como dice San Juan Crisóstomo, iglesia y sínodo, por eso sinodal, son sinónimos. Porque la iglesia no es otra cosa que el caminar juntos. Y esto es algo que va a enfatizar muchísimo de varias maneras cuando él dice, nadie puede ser elevado por encima de los demás. Y esto, entonces, hasta no soy eclesiólogo, pero estamos ante un nuevo planteo de la iglesia. Y esto lo dice el Papa. Y esto no es, bueno, de hecho que todo lo que les voy colocando aquí es transcripción del discurso. Pero el Papa habla... Se reúna con ellos para que evalúen la situación. El Papa habla de una pirámide invertida. La cima se encuentra por debajo de la base. Y esto de aquí es, yo creo, que el gráfico que refleja todo el planteo de la sinodalidad. Una consulta amplia y restricta para laicos y consagrados, donde todos están justamente en un proceso donde se busca esa voluntad de Dios. Y aquí hace alusión al tema del lavatorio de los pies. Y esto es lo que vimos en estos días. Fíjense entonces que el Papa va terminando su discurso diciendo que el compromiso de edificar una iglesia sinodal, misión a la cual todos estamos llamados, cada uno en el papel que el Señor le confía. He reiterado recientemente la convicción de que el atento examen sobre cómo se articulan en la vida de la Iglesia el principio de la sinodalidad y el servicio de quien preside ofrecerá una aportación significativa al progreso de la relación de nuestras iglesias. Y aquí aparece otra expresión que definitivamente no es menor, porque el Papa Francisco nos habla de la necesidad de una conversión del papado. ¡Wow! Si esto dijéramos un cura, ya estaríamos suspendidos. Pero como dijo el Papa, entonces esto muestra una nueva perspectiva de lo que es el rol de la jerarquía dentro de la iglesia. Y termina entonces diciendo, nuestra mirada se extiende también a la humanidad. Una iglesia sinodal es como un estandarte alzado entre las naciones, invocando la participación, la solidaridad y la transparencia en la administración de lo público a edificarse en la justicia y la fraternidad. Bien, hasta aquí, esto fue el discurso del 2015. Pero como
esto lo publicaron hace 2 o 3 semanas, que son las reformas de la curia romana. Llaman muchísimo la atención. Eso es un documento, es Predicate Evangelium, que es más bien una derivación del derecho canónico, pero lo que me llama la atención es la introducción, donde el Papa coloca a la Iglesia en su perspectiva, donde dice, predicar el Evangelio es la tarea que el Señor Jesús encomendó a sus discípulos. Este mandato constituye el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a toda la humanidad en el mundo. Y esto es una afirmación muy, muy importante. Y de ahí habla del tema del anunciar el Evangelio. Entonces, comienza de ahí y a reiterar el texto de Juan 13, y lo que llama la atención, si ustedes repararon en la lectura del Jueves Santo, cuando se lee Juan 13, solo llega hasta el versículo 15, pero aquí incluye el 16 y el 17. Y esto es lo que viene a mostrar que estamos ante un proyecto totalmente nuevo. Nuestro Señor y Maestro nos dejó el ejemplo de esto cuando lavó los pies a sus discípulos. Y dijo, y esto es el famoso versículo 16, 13-16, que seremos bienaventurados si también nosotros hacemos esto. Y esto nos muestra que estamos ante una nueva manera de ser iglesia. Y termina, este es el número 1, insistiendo algo que él lo hace ya por convicción de que el Evangelio se anuncia de palabra, pero sobre todo se anuncia con la vida, con los hechos. Anunciar el Evangelio nos invita a cuidar de los hermanos y hermanas más débiles, más enfermos, más sufridos. Y habla, aquí estamos en el número 2, recuerden que él en el discurso del 2015 hablaba de una conversión del Papa. Aquí habla de una conversión misionera. Y aparece eso que en los años después del concilio era ayornamiento, aquí comienza a haber una nueva palabrita que es renovar. Y aquí hace alusión al ser luz del mundo, justamente por todo el testimonio que nos toca a nosotros dar de esa propuesta del Señor hecha vida. Entonces, llegamos aquí y el versículo, el numeral 3, habla de las diferentes tentativas que hubieron para hacer esta renovación, pero en este número 4 se habla de comunión y se habla de un misterio que le da identidad a la iglesia. Cuando dice, para la reforma de la curia romana es importante tener en cuenta y valorar otro aspecto del misterio de la iglesia. En ella la misión está tan íntimamente ligada a la comunión que se puede decir que la finalidad
de la misión es precisamente el de dar a conocer y vivir con todos la nueva comunión. Y esto nos muestra cómo para el Papa el tema de la sinodalidad no es simplemente algo pasajero. Esta vida de comunión da a la Iglesia el rostro de la sinodalidad. Por eso la sinodalidad necesariamente se va a tener que ver en la relación. Y se habla de una iglesia en escucha recíproca, donde algo se puede aprender en la escucha de unos a otros y todos en la escucha de ese Espíritu Santo, que esto es lo que dijo en el discurso del 2015, insistiendo que sinodalidad no es amontonamiento. Entonces, esta sinodalidad de la Iglesia se entenderá como caminar junto con el rebaño de Dios por los caminos de la historia para encontrar a Cristo el Señor. Se trata de la misión de la Iglesia, de esa comunión que es para la misión y es ella misma misionera. Entonces, llega a afirmar que no solo estamos ante algo inherente a la Iglesia, sino que estamos ante algo que es constitutiva, como es la sinodalidad. Y la renovación, vuelve a aparecer lo que ya dijo en el numeral 2, de la Iglesia, solo se puede reflejar en esta reciprocidad fundamental, como es la comunión misionera, donde es lo que nos une, no es el amontonamiento, sino lo que nos une es la convicción de que todos estamos dentro de un proyecto. Ay, perdonen que me alargué, pero si no se entiende esto, podemos hacer una interpretación tipo caracol de dar vueltas sobre un mismo eje y eso no nos va a llevar a ningún lado. Por eso, este discurso y la introducción a la Constitución Apostólica Predicate Evangelium nos dan elementos que pueden ayudarnos a saber hacia dónde caminar. ¿Algún comentario sobre esto? Tengo dos cosas más que puedo suprimir una y quedarme solo con el final y ahí abrimos el diálogo. Yo quisiera hablar, ¿sí? ¿Sería levantar la mano, por favor, Jerónimo? ¿Sí? Sí, quería hablar sobre todo el aspecto de misterio que es bastante profundo, ¿sí? La última parte es un poquito, que sí nos un poquito más. Gracias. Es todo. Muy bien. Gracias. Jesús, para que lo tengas en cuenta sobre el tema que nos comenta Jerónimo. Al final, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Jesús, ¿puedes continuar entonces para que dejar el bloque de preguntas al final o lo que quisiéramos comentar dentro de toda la información que nos estás entregando? Bien. Entonces, como les decía, actualmente estamos en una sobredosis de material. Ahora, si querés que te publiquen algo, escribí sobre sinodalidad y seguro que te lo publican. El tema es que estamos en un tema que sí es un tema nuevo, pero que nosotros tenemos que tener criterios también. Y esto que voy a presentarles, bien a las corridas, me voy a centrar solo en lo que me interesa, es
de esto que aparece aquí al final de la pantalla, de la Comisión Teológica Internacional, que hace, es casi un tratado sobre la sinodalidad, y es el capítulo 3º o 4º que habla de la sinodalidad en la Escritura. Creo que para nosotros que estamos en este asunto, wow, da la impresión que esta gente quisieron quedar bien, no sé con quién, que encontraron sinodalidad por todas partes. Entonces, yo voy a limitarme a lo que dice los Hechos de los Apóstoles, donde nos damos cuenta cómo en los Hechos de los Apóstoles, Jesús, quien les deja la misión de continuar su obra, se encuentran con circunstancias donde el Señor no les dejó el manual para actuar. Y aquí sí nos damos cuenta de que estamos ante un nuevo momento dentro de lo que es la historia de la iglesia, como es cuando estos discípulos tuvieron que ingeniárselas para ellos entonces encontrar una alternativa para eso que ellos no vivieron. Y ahí es este texto hacia el cual ahora la liturgia nos encamina, hacia el Pentecostés. Nos damos cuenta que eso les va a dar luces para ellos encontrar solución a problemas que definitivamente no encontramos alusiones en el Evangelio. Y esta afirmación que dice, los discípulos en el ejercicio de sus respectivos roles tienen la responsabilidad de ponerse en actitud de escucha de su voz para discernir el camino que se debe seguir. Y eso, por ejemplo, aquí están las citas, está el capítulo 5 es Ananías y Zafira, capítulo 8 es Felipe y el eunuco. Entonces son todas situaciones nuevas. Y, por ejemplo, una fue el sustituto de Judas y otro es la elección en Hechos 6 de los diáconos. Pero el problema viene en el último renglón que encontramos, donde habla de la misión entre los paganos, que comienza con justamente el tema de Cornelio. Y eso viene a plantear un momento extremadamente complicado. O la iglesia seguía como una secta judía, o la iglesia hacía su camino y comenzaba a transitar esa novedad que Jesús había traído. Por eso se habla de un momento decisivo de su camino. Y esto que está dentro del círculo verde habla de un hecho paradigmático. Cuando nos encontramos ante momentos cruciales que implica una novedad, nos encontramos justamente ante hechos que tenemos que mirar cómo actuaron los apóstoles para solucionar esa situación en que se encontraron con los paganos. Y el gran problema que aquí surge era, alguien para ser cristiano
antes tendría que ser judío? Este es el planteo de circuncisión sí o circuncisión no. Y eso generó un gran altercado. Por eso vemos cómo las primeras comunidades justamente se reúnen y deliberan, y por cierto acaloradamente, queriendo encontrar criterios. Y esto entonces nos muestra cómo buscaban en la escritura esos criterios ante unas nuevas situaciones que se encontraban respecto del designio de Dios. Y ante nuevas manifestaciones, como puede ser Felipe y el eunuco, o puede ser Cornelio. Entonces, y aquí es donde en la famosa carta de Santiago se ponen de acuerdo en lo esencial. Entonces, esto viene y a veces recurrir al griego ayuda. Entonces, esta cuestión es presentada a toda la iglesia de Jerusalén. Toda la comunidad de creyentes son protagonistas. Por eso habla de plethos. Entonces, que está presente durante todo el desarrollo y que involucra la decisión final de toda la comunidad. Sum ole te ecclesia. Entonces, esto nos muestra el grado de implicancia y hasta qué punto ellos palpitaban con todo eso que era una fe que se estaba expandiendo. Y aparece esto que más de una vez se toma la chicota. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Y toda la asamblea recibió la decisión y la hizo propia. Posteriormente hizo lo mismo la comunidad de Antioquía. Entonces, al mirar nosotros la escritura y querer encontrar un hecho que marca una actitud sinodal, necesariamente tenemos que ir a Hechos 15, al Concilio de Jerusalén. Y aquí aparece otra palabrita que es hermosa. Homothumadón. Homothumadón. Entonces, que esto habla del consentimiento, del discernimiento comunitario, del querer juntos encontrar la verdad. Y habla entonces cómo el pueblo de Dios, o en el pueblo de Dios, cada uno tiene un puesto y un rol específico. Aquí hay algunas citas, la que vamos a ver es la primera Corintios capítulo 12, del 12 al 17. Y ahí llegamos a Pablo. Entonces, esto estamos nosotros en 1 Corintios. Entonces, habla de los dones del Espíritu, ta pneumática o ta carismata, de los carismas,
que habla para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí cita 1 Corintios 12, 28 al 30, que esto que está en rojo, el segundo, muestra que entre la Comisión Bíblica, la Comisión Teológica Internacional no tiene biblistas o no leen los originales, porque tradujeron mal. Cuando dice, en su ejercicio se respeta una taxis objetiva de modo que puedan desarrollarse en armonía y producir los frutos destinados para beneficio de todos. Esa es una traducción mala, porque el griego dice ta charismata proston sympheron, es decir, que todos los carismas, en primer lugar, benefician al que lo tiene, pero de ahí el beneficio es para todos, pero no es reductivo como ellos están colocando aquí. Así que si alguien se ofrece para la Comisión Teológica Internacional, como biblistas van a tener mucho andamiaje. Pero termina diciendo, pero el término carisma evoca también la gratuidad y la pluriformidad de la libre iniciativa del Espíritu que otorga a cada uno el propio don en vista de la utilidad. Y nuevamente, no es solo común, sino en vista de la utilidad personal y de ahí de todos. Pero lo que se rescata de todo esto es que nos va mostrando cómo todos tenemos parte dentro de esa misión. Y sí vale la pena leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y ver cómo Dios distribuye sus dones en vista a fortalecer a la comunidad. Por eso dice, todos son corresponsables de la vida y de la misión de la comunidad. Todos son llamados a obrar según la ley de la mutua solidaridad. Y esto nos compromete a cada uno de nosotros para darnos cuenta que este tema de la solidaridad es un tema inclusivo. No estamos solo en un tema que es algo restrictivo. Bueno, y les presento el último expresi y charlamos. Un minutito que ya. Entonces, esto de aquí nos ayuda a nosotros ser conscientes que estamos ante definitivamente la presencia del Espíritu aquí que va guiando a su iglesia. Y lo último es esto de aquí que es a modo simplemente de síntesis. Lo que se busca con la sinodalidad sí es una participación amplia, pero sobre todo lo que se busca aquí es conocer ese gran proyecto de Dios. Y nos damos cuenta que el final de los evangelios, tanto de Marcos como de Mateo, muestran, y también Juan, Lucas tiene otro planteo, habla de un Jesús resucitado
que participa su misión. Y este texto, que es Juan 20:21, me parece de los más geniales, cuando dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y esto va a ser algo que nosotros vamos a tener que ser conscientes de que el modelo de sinodalidad es la Trinidad. Y esta es la cita de Lucas 24:48 y de Hechos 1:8, donde aparece la palabrita que Aparecida no lo conoce o no lo asume, donde dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta los confines del mundo. Entonces, esto de aquí aparece nuevamente el Jesús que capacita a los que envía. Voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió, la fuerza de lo alto. Y sopló sobre ellos diciendo, reciban Espíritu Santo. Así es, fíjense, ¿cuál es el criterio? Y esto, los de la Comisión Teológica Internacional no lo mencionan ni de refilón. ¿De dónde viene la capacitación o la habilitación del creyente para justamente poder ser voz de ese espíritu que se manifiesta por él? Y el texto es 1 Corintios 6:19 o 3:16, donde Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo? Y aquí en la segunda cita, que es 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 11, ya es la traducción de acuerdo al original griego. Hay diversidad de dones y es un mismo Dios quien obra todo en todos, para bien. Y eso te muestra cómo ese espíritu actúa y se manifiesta en cada uno de nosotros. Y esto es entonces lo que veíamos respecto del Concilio de Jerusalén, qué hacer ante lo nuevo y cómo responder a esas situaciones que ni idea se tienen, que más tarde o más temprano va a tocar ahora que se habla de la colonización de Marte. Y bueno, hay que ver cómo se anuncia el Evangelio allá en Marte. Lo cierto es, juntos buscar los designios de Dios. Y aparece, y miren este título que está en azul y letras blancas, muestra la gradualidad. Todos, algunos, uno. Y eso entonces nos coloca en una búsqueda. Si hay una palabra que refleja la sinodalidad, es búsqueda, que es implicarse, involucrarse, participar, aportar, escuchar, dialogar para discernir. Como pueblo de Dios. Y eso entonces a nosotros nos da esa identidad que hoy tenemos para conocer y vivir la voluntad de Dios hoy. Bueno, por aquí, como muestra un botón. Entonces, hay mucho más para decir, pero al menos queda claro que estamos ante una nueva manera de ser iglesia
que está inspirada en aquello del Concilio de Jerusalén, Hechos 15 y 1 Corintios capítulo 12.